Eh, Ok, ahora sí ya. Vamos a dar inicio, hermanos. Es la clase de los viernes, Filipenses. Estamos en el capítulo número 2. El día de hoy, hermanos, gracias a Dios vamos a concluir este hermoso capítulo. Un capítulo que es el centro, hermanos, prácticamente de la carta que escribe el apóstol Pablo para los hermanos que se encuentran en la región de Filipos. Hablamos del corazón, hablamos del centro de la carta porque es donde Pablo nos habla, hermanos, del sentir más importante que debe haber en un cristiano, el sentir de Cristo, que es lo que estuvimos hablando, hermanos, de los versículos 3, 4, 5 en adelante hasta el verso 11. Todo lo que habla Pablo en esos versículos, específicamente del 5 al 11, es donde nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, la humillación que sufrió, todo lo que Él tuvo que dejar, el sentir que hay en Él, pero también la exaltación que Dios le da. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y fíjense, hermanos, la importancia que tiene nuestro Señor Jesucristo. De ahí Pablo va a pasar a hablarles acerca de él mismo, de cómo Pablo tiene el sentir que tiene Cristo. Y habla Pablo de los hermanos en Filipos, que al tener este ejemplo de Cristo, el de Pablo, ellos deben de ser luminares en el mundo. Pero también, hermanos, en los versículos anteriores de la clase pasada, hablamos del sentir de Timoteo. Hablamos de Timoteo como el hijo de Pablo, hablamos de Timoteo como un hermano joven, fiel, esforzado, de buen testimonio, eh, criado, hermanos, en las cosas del Señor desde pequeño, por su madre, por su abuela. Recibe una oportunidad de parte del apóstol Pablo para iniciar un ministerio, y pues es ahí, hermanos, que tenemos a Timoteo, un hermano muy fiel, muy esforzado, muy amado no solo por Pablo, sino por muchos hermanos, muchas congregaciones, un hermano que viajó mucho, que apoyó mucho el ministerio del apóstol Pablo y que prácticamente es la mano derecha del apóstol Pablo para asuntos de importancia. Ahora, hermanos, en los versículos siguientes, los que estaremos viendo en esta noche, eh, Pablo va a hablar acerca de otro hermano muy fiel, muy querido, muy amado por los hermanos, pero muy poco mencionado y muy poco conocido por nosotros como cristianos. Vamos a hablar de Epafrodito. Del verso 25 al 30, Pablo va a cerrar, hermanos, este capítulo diciendo que también Epafrodito tiene el sentir que hubo en Cristo Jesús. Se despojó completamente Epafrodito por entregarse a la causa, a la obra de Cristo. No predicó, no figuró en un púlpito, no hizo viajes misioneros estableciendo congregaciones, pero sí apoyó mucho la obra, apoyando para las necesidades de los hermanos, llevando la carta, ministrando para las necesidades del pueblo de Dios, y eso también, hermanos, es de gran valía, es de gran valor dentro de la obra, dentro del reino de Cristo. Dice el verso 25, hermanos: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Qué les parece? Cuando empieza Pablo, hermanos, a hablar de Epafrodito, pues para nosotros es un nombre a lo mejor extraño. Epafrodito era un nombre de uso común, hermanos, en la antigüedad. Se encuentra con frecuencia en la literatura antigua, muchas veces abreviado en un nombre común como Epafras. Es un nombre de origen griego que significa encantador, y desde todo el punto de vista que Pablo nos habla de Epafrodito, realmente, hermanos, parece ser alguien encantador. Fíjense, hermanos, anoten ahí para cuando usted vaya a tener a su bebé y si le sale varoncito, considere el nombre Epafrodito, ¿eh? Encantador. Pero fíjense, hermanos, no es nada más el significado del nombre, no es nada más lo que significa, es de origen griego. Muy ad hoc porque Pablo está predicando para hermanos gentiles, hermanos que vienen del paganismo, hermanos que vienen de la cultura grecorromana, y pues Epafrodito es un nombre común. Pero fíjense todo lo que Pablo menciona de él. Pablo menciona primero diciendo mi hermano, alguien que tiene la misma fe.
alguien quien ha creído en Cristo, alguien que ha confesado a Cristo como su Salvador, alguien que pertenece al pueblo de Dios, a la familia de Dios, y Pablo le dice, mi hermano, pero también dice, y colaborador. Entonces no es un hermano nada más de banca, no es un hermano nada más que está sentado observando la obra de Cristo, no es un hermano nada más de reunión, es un hermano que está colaborando con Pablo. Por eso les digo, hermanos, a veces esperamos que alguien haga la obra de Cristo y esperamos ver a alguien de manga larga con corbata, con su Biblia bajo el brazo, predicándonos en un púlpito. Pero la obra de Cristo también la realizó Epafras. Y Epafras, hermanos, colaboró con Pablo. Y fíjense, hermanos, dice Pablo, aparte de colaborar con Pablo, dice mi compañero de milicia. Entonces estamos hablando de que era alguien que también se dedicaba a la enseñanza, a la predicación, al evangelismo y que estuvo mano a mano, hombro con hombro con Pablo. Aparte de decir mi compañero de milicia, mi compañero de fe, mi hermano, mi colaborador, se refiere a él como vuestro mensajero. Los que están recibiendo la carta, los hermanos filipenses, los hermanos de Filipos, de aquella región, hermanos, están recibiendo la carta por manos de Epafrodito, vuestro mensajero, el que lleva este mensaje. Entonces era alguien de mucha confianza, porque este mensaje, hermanos, iba a llegar a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Cristo, los hermanos filipenses, y ellos iban a leer esta carta que iba a llegar por manos de Epafrodito. Y dice Pablo, como si eso no fuera suficiente, y ministrador de mis necesidades. Hay alguien que se encargaba cubriendo y supliendo las necesidades del apóstol Pablo. Y ese fue Epafrodito. Los hermanos filipenses colaboraron mucho con el ministerio de Pablo. Que si Pablo tuvo que viajar, que si tenía que hacer obra misionera, los hermanos filipenses se encargaron de sustentar económicamente el ministerio del apóstol Pablo por algún tiempo o por mucho tiempo, no sabemos cuánto. Pero Epafrodito también, hermanos, de su bolsa, de su recurso, de su tiempo, ayudó mucho al ministerio del apóstol Pablo. Entonces, gloria a Dios por esos hermanos que son epafroditos, que son encantadores, que son hermanos que colaboran, no son hermanos de banca, que son hermanos que también están luchando hombro a hombro en la fe, que son hermanos que son dignos de confianza y que ayudan, hermanos, supliendo las necesidades de algún ministerio, de algún ministro, para que la obra de Cristo siga adelante. Gloria a Dios por esos hermanos epafroditos que hay en muchos lugares, que tal vez sus nombres no figuran, que tal vez sus nombres no salen en alguna página de Facebook, de YouTube, pero que están ahí, hermanos, colaborando con la obra. Todo lo que dice aquí, hermanos, Pablo acerca de Epafrodito son puras cosas buenas. Y Pablo, hermano, se va a encargar más adelante de decirnos hasta qué grado es el amor que tenía Epafrodito por la obra. Cuando hablamos acerca de esto, hermanos, fíjense lo que dice el 4:18, nos vamos a adelantar un poquito. Cuando lleguemos allá estaremos regresándonos un poquito a este 2:25 para recordar y que no se nos olvide lo que hizo Epafrodito. 4:18 del mismo Filipenses dice, pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia. Estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Era un hermano digno de tal confianza que le dice Pablo, voy a escribir esta carta. Es un mensaje muy personal, es un mensaje muy importante. Epafrodito, por favor, encárgate de hacer llegar este mensaje a los hermanos de Macedonia del área de Filipos.
Epafrodito se toma a cuestas la misión y llega. Pero Epafrodito era un ministrador de las necesidades de Pablo. Y cuando Pablo, hermanos, está recibiendo en el 4:18 lo que los hermanos filipenses enviaron, Pablo regresa a Epafrodito y le dice, ves para allá, Epafrodito, y lleva este mensaje. Y ahí Pablo en el 4:18 les está agradeciendo. Hermanos filipenses, yo les amo, les agradezco todo lo que hacen por mí, que estén colaborando conmigo, que suplan mi necesidad. Dice, todo lo he recibido. Y fíjense, hermanos, eso es bien importante. Y tengo abundancia. El apóstol Pablo, hermanos, como cualquier ministro de la iglesia, no podía ver que había necesidad y suplirla y ayudar. Dice, y tengo abundancia, estoy lleno, porque recibí de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Y esto, hermanos, es una lección para todos, porque es importante, hermanos, tener cubiertas las necesidades para poder hacer la obra de Cristo. No estamos hablando aquí, hermanos, así como Pablo dice, tengo abundancia, suplir necesidades, hermanos, tanto físicas como espirituales. Y esto es bien importante. Eso es bien importante dentro del ministerio, hermanos. Pero fíjense, hermanos, todavía la palabra ministrar, hermanos, no es la palabra común que conocemos como diáconos. Estamos hablando aquí, hermanos, de la palabra leiteurgos, que en el griego secular, hermanos, era una palabra muy noble. Los antiguos de las ciudades de Grecia, hermanos, había hombres que por amor a la ciudad se hacían cargo de los gastos de ciertos deberes civiles, como de alguna embajada, montar algunos de los dramas de los grandes poetas de aquel tiempo, o de entrenamiento de los atletas que habían de presentarse en los juegos, o de aparejar algún barco de guerra, pagar la tripulación. Todos los que hacían estas obras de benevolencia, hermanos, recibían el nombre del leiturgoi. Eran los liturgios que se les llamaba. Eran hombres nobles, mujeres, familias nobles, que tenían el poder adquisitivo para poder apoyar estas obras. La palabra que está hablando aquí, hermanos, el apóstol Pablo, de ministrador de mis necesidades, está hablando y se está refiriendo a que lo que Epafrodito está ministrando, está sirviendo o está ayudando para Pablo, lo está haciendo de su ¿qué? De su propia bolsa. Fíjense, hermanos, la importancia de las palabras, porque hablamos de la palabra ministrar, diáconos, servidor. No, aquí la palabra es diferente. Por eso es importante cuando vemos las palabras desde el origen. No estamos hablando de Epafrodito solamente como aquel hermano encantador, buen hermano, que sirve, que colabora, que acompaña a Pablo, sino que de su propio recurso está dispuesto a sacrificar para la obra de Cristo. Cuando Pablo habla de que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Pablo. No se aferró a aquella eternidad, a aquella deidad que tenía, sino que se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte. Wow. Epafrodito tenía el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un hombre, hermanos, con ese poder adquisitivo, un hombre con esa capacidad económica, estaba para que lo sirvieran. Y es ahí donde tomamos el ejemplo de Cristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dice Pablo, ya les hablé de Cristo, ya les hablé de mi ministerio, ya les hablé de Timoteo,
pero no quiero dejar pasar este capítulo 2, donde estamos hablando del sentir de Cristo, que hubo en Pablo, que hubo en Timoteo, pero que también hubo en Epafrodito. Fíjense, hermanos, qué importante es hablar de Epafrodito. Así que cuando nos pregunten de algún personaje bíblico que ha destacado, que fue muy amado por Pablo, entregado a la obra, compañero de milicia, buen hermano, colaborador, ahí está Epafrodito, hermanos. Es un hermano que tiene muchas virtudes, digno de imitar también. ¿Y por qué no, hermanos? Un hermano que así como Epafrodito, también hay muchos hoy en día que colaboran y apoyan. Y si Dios nos permite, hermanos, podemos convertirnos también nosotros en Epafroditos, colaborar con la iglesia, con nuestros hermanos que ministran, que predican, que ayudan, que enseñan. Porque dice Pablo aquí, en el 4:18, tengo abundancia, estoy lleno. Y Pablo, hermanos, podía suplir más necesidades donde quiera que anduviera, donde quiera que fuera a predicar. Ahora recuerden, hermanos, dónde se encuentra Pablo cuando escribe esto. Está preso. Pablo está en la cárcel. Y gracias a la obra de Epafrodito y los hermanos filipenses, dice Pablo, aunque estoy preso, no tengo necesidad. Estoy lleno. Lo he recibido todo, hermanos. Entonces tenemos mucho que aprender, hermanos, de Epafrodito en este verso 25. Dice el verso 26, hermanos, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos, es que él se enferma Epafrodito, y no está preocupado él por su salud, sino está preocupado porque los hermanos están preocupados por él. Un sentir, hermanos, completamente como el de Cristo. Un sentir completamente como el de Pablo. Dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Nosotros, hermanos, no sabemos cuál fue exactamente lo que causó la enfermedad de Epafrodito, pero sí sabemos que arriesgó su vida por el Señor. Aquí lo que está diciendo Pablo, que está usando la palabra exponiendo su vida, traducida en una forma de la palabra griega para voleumai. Es muy interesante ese término, hermanos, porque combina la palabra al lado de y arrojar. Da como connotación, como significado, la exposición de uno mismo al peligro. ¿Qué hizo Epafrodito? Estuvo dispuesto a exponerse al peligro por la causa de Cristo, con tal de ayudar a Pablo. Es como aquel incendio, que hay una persona atrapada y alguien, hermanos, de los que está afuera, corre hacia adentro, exponiendo su vida para salvar a alguien más. Eso es lo que hizo Epafrodito. Expuso su vida al peligro con tal de ayudar a alguien más. Entonces, hermanos, lo que tenemos aquí es lo que nos está enseñando la Escritura en primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También debemos nosotros poner nuestras vidas por los hermanos. Wow. Un sentir, hermanos, completamente como el de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó a sí mismo, dice Pablo. ¿Qué hizo Cristo? Dejó todo, hermanos, por venir a esta tierra a vivir como nosotros. Expuesto a la muerte, expuesto a todo, hermanos, con tal de salvarnos. Y lo logró. El final de la misión de Cristo, hermanos, acababa así. Él muriendo en una cruz para salvar a la humanidad. Una muerte vicaria. Él pagó con su vida el rescate de todos nosotros.
Acuérdense lo que dijo Pablo, hermanos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo voy a vivir, dice Pablo, voy a vivir completamente, voy a vivir de tal manera que mi vida sea entregada a Cristo. Y el día que toque la hora de mi muerte, va a ser ganancia. ¿Por qué? Porque el Señor juez justo me dará la corona de justicia, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué pensamos de Epafrodito? Epafrodito, estás mal. ¿Por qué te expones a ti mismo? En eso hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. No solo su recurso, no solo la labor de ser siervo y no figurar como apóstol, como predicador, ministrador de necesidades y de su propia bolsa, y expone su vida. Wow. A veces nos falta, hermanos, leer un poco más y conocer a esos personajes, esos hermanos, para poder entregarnos nosotros a la obra de Cristo. La palabra, hermanos, se angustió. Es la misma palabra que se usa para describir el estado mental del Señor allá en Getsemaní. Fíjense, hermanos, hay completamente en Epafrodito el sentir que hubo en el Señor. La palabra griega expresa literalmente estar desgastado y abrumado con intensa pena. ¿Se acuerdan cómo estaba el Señor Jesús? Mi alma está angustiada, es lo que decía el Señor Jesús. Y la angustia de Epafrodito no era por su salud, era porque los hermanos se preocupaban por él. Mateo 26, 37 y 38, los versículos que les estoy comentando, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y dice el verso 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Ese es el sentir, hermanos, que había en Epafrodito. Ese es el sentir, hermanos, que debe de haber también en nosotros. Y eso, hermanos, nos va a ayudar mucho a nosotros para poder tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y fíjense, hermanos, hasta dónde llega la obra de Epafrodito. Dice el verso número 27, hermanos, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, hermanos, estamos hablando de que no solamente expone su vida, dice, de verdad estuvo enfermo. Y fue una enfermedad tan grave, una enfermedad tan fuerte que estuvo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, hermanos. Dice Pablo, y no solamente de él, sino también de mí. Piensen ustedes en Pablo encarcelado. No podemos decir sin hacer nada, porque yo no dudo que haya estado orando todo el tiempo. Yo no digo que no hizo nada, porque escribió una hermosa carta. Y pudo, hermanos, recibir a los hermanos y animarlos. Fíjense lo que nos enseña el Señor Jesús allá en Mateo 16, verso 25 en adelante. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo no sé, hermanos, si Epafrodito haya escuchado ese mensaje de parte del Señor Jesús. Pero, hermanos, si había algo, hermanos, a lo que no se aferró Epafrodito fue a sus bienes, a su vida, porque entregó sus bienes al servicio de la iglesia, porque entregó su vida, hermanos, al servicio de Cristo, con tal de apoyar el ministerio del apóstol Pablo.
Dice Pablo, pues en verdad estuvo enfermo. Y enfermo a punto de morir. Wow, hermanos. Por la obra de Cristo. Porque enfermedades todos podemos tener. Accidentes a cualquiera nos pasa. Estar a punto de la muerte, todos hermanos en alguna vez en nuestra vida. Pero por la causa de Cristo, recuerden lo que dijo Pablo. Él expuso su vida con tal de hacer la obra. Tristeza sobre tristeza, hermanos. Aquí les voy a explicar brevemente. Es una traducción del texto original. Se trata de una figura retórica. Significa una tristeza agobiante. Si tomamos literalmente, hermanos, las palabras, podríamos considerar la primera tristeza como el resultado de la enfermedad de Epafrodito. La segunda tristeza a la cual se refiere Pablo o menciona aquí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza, era, hermanos, en el sentido o en el caso de que Epafrodito hubiera muerto. Pablo se pone triste porque va a morir Epafrodito, porque está enfermo. Y Pablo se iba a poner muy triste cuando se enterara que Epafrodito había muerto. Dice, pero no, Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él. No en el sentido, hermanos, de que se iba a poner triste por su muerte, porque para Epafrodito, hermanos, igual que Pablo, el morir era ganancia, sino por la gran colaboración que recibía Pablo de Epafrodito. Y no solo en el aspecto económico. Recuerden todo lo que menciona Pablo acerca de él. Mi hermano, mi compañero de milicia, mi colaborador, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Un hermano encantador en toda la extensión de la palabra. Conocido por Pablo, por los filipenses y por muchos otros lugares donde anduvo Pablo, porque lo menciona en varias cartas, hermano. Entonces, hermanos, la iglesia hubiera tenido una gran pérdida. Y dice Pablo, pero Dios, hermanos, que es bueno, que escucha las oraciones, tuvo misericordia. No solo de Epafrodito, porque a cuántos hermanos que hemos enfermado, que nos hemos accidentado, el Señor nos ha levantado. Sino de otros hermanos que se angustian porque uno enferma, porque uno está en el hospital. Y dice aquí, no solamente de él, sino también tuvo misericordia Dios de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Dice Pablo en el verso 28, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo habla del gozo, Pablo habla de que está bien espiritualmente, pero anímicamente, hermanos, el sentir también de Pablo, igual que cualquiera de nosotros, se dolía, se indignaba, se entristecía. ¿Por qué? Por el sentir de la iglesia, preocupación por los hermanos. Y recuerden que en los versos anteriores, que de la clase pasada, habló de Timoteo. Les voy a enviar a Timoteo, pero Timoteo se va a encargar aquí primero de algunos asuntos míos y después va a ir para llevarles las noticias de esos asuntos. Específicamente se estaba refiriendo a su juicio. Recuerden que Pablo estaba encarcelado y tenía una comparecencia ante el juez, ante el gobernador, para dictaminar su libertad o su sentencia. Y de ahí, hermanos, pues sabemos la historia de Pablo. Dice Pablo, yo estoy confiado de que voy a salir de aquí para ir a verlos, pero mientras les envío a Epafrodito, que ustedes estuvieron orando por él, que ustedes supieron que estuvo enfermo y al verlo se puedan gozar. Dice Pablo en 2 Corintios 11:28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo, hermanos, se preocupaba no solo por los hermanos filipenses, sino por todas las iglesias que sabían del estado de Pablo, que se enteraban de cómo estaba el sentir de Pablo. Así que, hermanos, ya nos habló en el capítulo 2, en el verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Les voy a enviar a Epafrodito, lo voy a enviar diligentemente, lo voy a enviar con mayor solicitud, para que cuando ustedes lo vean, sepan con certeza, con seguridad, de que Epafrodito está bien. Si yo esté con menos tristeza al saber que él va a estar estable, que él se va a recuperar, de que ustedes lo van a atender, de que él va a estar al cuidado de ustedes. Así que, hermanos, dice Pablo en el verso 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Y nos hace una atenta invitación, porque les dije que había muchos epafroditos en las iglesias. Y tened en estima a los que son como él. Esto, hermanos, nos corresponde a nosotros. Pablo mencionó, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria. Aprecien y estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Aquí no hay niveles, aquí no hay jerarquías. Y podemos hablar, hermanos, de niveles en la cuestión económica, porque dice Pablo, Epafrodito colaboró conmigo. Podemos hablar de niveles, hermanos, en las cuestiones espirituales. Dice Pablo, yo soy apóstol, pero Pablo no se gloría de ser apóstol y se presenta, Pablo y Timoteo, siervos, esclavos de Jesucristo, en el rango más bajo, tomando y considerando a los hermanos filipenses como mayores a él mismo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, vino a esa tierra, se hizo humilde. Y se hizo tan humilde que fue nuestro servidor. Vino a servirnos. Fue tan humilde que entregó su vida a causa de la nuestra. Fue tan humilde que murió en una cruz. Por eso la invitación, hermanos, es a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual hubo en Pablo, el cual hubo en Timoteo y el cual, hermanos, también estuvo en Epafrodito. Dice Pablo, hay más hermanos que son como él. Ténganles en alta estima. Aprécienlos. Valórenlos. Porque dice Pablo, ya no me queda mucho tiempo con ustedes. Es lo que le dice a los hermanos allá en el primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes, a los que trabajan entre vosotros, los que os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Fíjense, no nada más apreciarlos, sino amarlos por causa de su obra. Y no se enojen con ellos, tened paz entre vosotros, porque muchas veces, dice Pablo, yo por amarlos más, por decirles la verdad, por enfrentarlos al pecado, por corregirles sus vidas, a veces soy amado menos. Y a veces pasa así, hermanos. A veces todos los hermanos se llevan bien y el hermano que nos anda diciendo ahí las verdades, este no, porque este nos dice las cosas. Porque este hermano nos echa en cara. No, no es echar en cara. No podemos andar solapando cuestiones que no son correctas. Y dice Pablo, reciban a Epafrodito. Recíbanlo, estuvo enfermo y a punto de morir. Es un gran hermano, es un colaborador mío. Es su mensajero, está llevando una carta. Recíbanle con gozo. Y tengan en estima no solamente a él, sino a todos los que trabajan como él. Es la invitación que se hace aquí. Por eso dice, hermanos, reconozcan a los hermanos que trabajan y os presiden en el Señor. Por eso la invitación para los hermanos allá en Roma. Hermanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12, verso 11. Necesitamos, hermanos, ponernos las pilas y trabajar. Necesitamos, hermanos, colaborar con nuestros hermanos en la iglesia. Es que si no va el hermano que predica, no voy yo. No, no, no. Estudios son estudios, clases son clases. Y si ustedes avanzan en una cosa, el hermano avanza en otra.
Hoy necesitamos, hermanos, cubrir las necesidades que hay en la iglesia. Y uno solo no puede hacer todo. Imagínense la preocupación de Pablo, el sentir de Pablo. Tengo tantas cosas que predicar, tengo tantas cosas que enseñarle, hay tantas cartas que escribir y estoy preso. ¿Quién va a ir a visitar? ¿Quién va a ir a animar las congregaciones? Ah, pues ahí está Timoteo, dispuesto a hacer la obra de Cristo. Ah, pues ahí está Epafrodito. ¿Se dan cuenta de la importancia de los hermanos? Pablo no pudo hacer la obra solo. Pablo no pudo, hermanos, hacer todo el trabajo solo. Necesitó apoyarse, necesitó hacer equipo con todos los que estuvieron dispuestos a trabajar. Por eso dice, reconozcan a los que trabajan entre vosotros, reconozcan a los que presiden, reconozcan a los que los están amonestando, ténganlos en estima y amor. Dice Pablo, tened en estima a los que son como Epafrodito. Eso es muy importante, hermanos, ayuda mucho a la iglesia, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Fíjense, hermanos, hasta dónde llegó el sentir de Epafrodito por la obra de Cristo. No por servir a Pablo, por servir a Cristo. No para que le aplaudan, porque Pablo está pidiendo a los hermanos que reconozcan el trabajo de Epafrodito. Ámenlo, aprecien a los que son como él, porque no hay muchos y necesitamos esos hermanos. Pablo lo que está diciendo aquí, hermanos, para los hermanos filipenses, necesitan ustedes, hermanos filipenses, reconocer a esos hermanos. Y lo que está diciendo Pablo, hermanos, aquí, estuvo próximo a la muerte. ¿Se acuerdan que lo que vimos en el 1:21? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eran palabras, hermanos, que sin duda alguna las tenía grabadas en su mente Epafrodito. Si estoy dispuesto a ir hasta la muerte, Señor. Ah, sí, demuéstralo. Expuso su vida, hermanos. Expuso su vida, dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Wow. Qué gran ejemplo, hermanos. Qué gran sentir. Qué gran hermano. Necesitamos más Epafroditos, hermanos. En el 2:5, hermanos, ya lo leímos. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un sentir que sin duda alguna hubo también en Epafrodito. Esto, hermanos, es este fragmento de un comentario. No conozco de ninguna comunidad que se haya perjudicado por decir gracias demasiado o por mostrar afecto unos por otros. Fíjense, léalo bien. No conozco de ninguna comunidad que se haya perjudicado por decir gracias demasiado o por mostrar afecto unos a otros. Pero sí sé de muchas iglesias y familias que se han enfriado y han perdido atractivo y se han vuelto frágiles debido a la falta de un sano afecto entre sus miembros. A veces, hermanos, el no reconocer a los hermanos que trabajan, a los hermanos que le echan ganas, a los hermanos que exponen su vida, a los hermanos que nos están amonestando, predicando, exhortando, animando en nuestra vida espiritual, se llegan a cansar, se llegan a enfriar. Estas fueron las palabras, hermanos, de El Palmer en el libro de Integridad en un mundo de obstinación. Es fragmento de un comentario, hermanos, que habla acerca de Filipenses, basado precisamente en el libro de Filipenses. Me pareció muy interesante, hermanos, y quise compartirlas con todos ustedes para cerrar este capítulo 2, ya que la invitación de Pablo para los hermanos filipenses es que vivan su cristianismo, hermanos, de tal manera que toda su vida sea Cristo. Y el momento de la muerte, que no sabemos cuándo va a ser, sea ganancia.
Que vivamos, hermanos, nuestro cristianismo con el sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir del cual nos habló Pablo acerca de Cristo, nos habló Pablo acerca de su propio sentir en este capítulo 2, nos habló Pablo acerca del sentir de Timoteo en los versículos anteriores, y en los versículos que vimos hoy, nos habló del sentir que hubo también en Epafrodito, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es un capítulo muy hermoso, hermanos, muy interesante, que sin duda alguna nos deja una gran enseñanza y nos deja una gran tarea, una gran labor a nosotros como cristianos, tener ese sentir. Yo, hermanos, hoy quiero agradecerles su tiempo, su atención, desear que Dios bendiga sus vidas, y cuando dejemos, hermanos, de grabar esa transmisión, si tienen preguntas, comentarios, dudas, con atención las estaré escuchando. Dios les bendiga, mis hermanos. Dejo de compartir pantalla y dejo de grabar la transmisión. Dios les bendiga, mis hermanos.